Seguimos con la primera entrevista de la mañana y en esta ocasión nos acompaña desde el aula de sostenibilidad de la Universidad de Córdoba. Está con nosotros uno de sus técnicos, Miguel Antúnez. Buenos días, Miguel. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Les vamos a informar a ustedes acerca de un proyecto que van a desarrollar muy interesante desde este aula de sostenibilidad llamado Diagnóstico Ambiental Participativo, pero para entender mejor en qué consiste este proyecto vamos a conocer primero cuál es el trabajo que realiza este aula de sostenibilidad de la Universidad de Córdoba. Cuéntanos, Miguel. Bueno, pues el aula de sostenibilidad es un órgano dentro de la universidad que trabaja en torno a la educación ambiental y a intentar aumentar la conciencia ambiental dentro de la comunidad universitaria. Entonces, para ello lleva trabajando desde 2008 en diferentes proyectos, charlas, colaboración en cursos y demás. Y a partir del año pasado es cuando toma relevancia y mayor continuidad las actividades del aula, puesto que nos introducimos dentro de un proyecto a nivel andaluz de la Consejería de Medio Ambiente, que es el proyecto Andalucía Ecocampo. En este proyecto colabora, además de la Consejería, 5 universidades andaluzas, además de la cordobesa, y se intenta con este proyecto coordinar las distintas aulas de sostenibilidad u oficinas verdes que hay en las distintas universidades para que trabajen en torno a algunos proyectos comunes, aparte de, por supuesto, tener su propia autonomía, pero así un poco también coordinar la labor de estas oficinas u aulas. El trabajo dentro de este proyecto Andalucía Ecocampus girará en torno a tres programas, tres partes. La primera es información y comunicación ambiental, la segunda es educación ambiental y la tercera es voluntariado ambiental. Como tú bien dices, para entender el diagnóstico ambiental participativo hay que ubicarlo dentro de este proyecto Andalucía Ecocampus, en el que colabora la Universidad de Córdoba, y es uno de los proyectos que desde la Consejería de Medio Ambiente más se ha hecho énfasis para que las universidades participen en él de forma común. Así que en colaboración con otras universidades es de la manera que se va a desarrollar este proyecto, que es el diagnóstico ambiental participativo. Se va a desarrollar en cada una de las universidades de forma autónoma, con unos principios básicos para que esté coordinado, para que los resultados sean más o menos homogéneos, pero que se lleve a cabo en todas las universidades. Entonces es uno de los puntos que la Consejería de Medio Ambiente ha hecho énfasis para que así se produzca. Entonces nosotros aquí en Córdoba pues vamos a ponerlo en marcha esta misma semana, el próximo viernes. El diagnóstico ambiental participativo básicamente tiene el fin de establecer, digamos, una fotografía de cuál es el estado ambiental de la universidad. Y no solo en la gestión, sino también en la docencia o en la investigación. Para ello, pues, una vez teniendo esos datos, esas conclusiones, pues empezar a establecer medidas para mejorar. Entonces, para eso pues se establece una serie de fases. La primera fase se llevará a cabo este próximo viernes 24, en una sesión en la que participarán unas 20 personas, y se llevará a cabo de forma participativa, de forma dinámica, una sesión de contraste entre dos informes, un informe hipotético que hemos desarrollado, que sería cómo estaba el estado de todo lo ambiental en la universidad en 1991 y cómo está actualmente. De ese contraste de esos dos informes y de forma, ya digo, dinámica, participativa, se establecerá cómo podríamos elaborar un informe dentro de 20 años, qué querríamos que estuviese en ese informe, cómo querríamos que estuviese la universidad en todos los aspectos ambientales dentro de 20 años, para así, una vez teniendo esos datos en ese informe de dentro de 20 años, ese informe futuro, sí, pues poder establecer las distintas fases para ir llegando a esa meta. En esta primera fase vamos a establecer la meta futura, la meta ideal. Y próximamente, en el próximo curso, pues se irán llevando a cabo las distintas fases. ¿En cuántas sesiones creéis que desarrollaréis este proyecto? Pues está un poco abierto, como todo lo participativo dependerá un poco también de la respuesta de la comunidad universitaria. En esta primera fase estamos contentos porque habíamos establecido eso, un número aproximado de unas 20 personas y vamos hasta ese número. Entonces, la verdad es que la respuesta ha sido interesante. A partir del curso que viene, pues se establecerá, también teniendo en cuenta las conclusiones que saquemos de esta sesión, pues las distintas fases que vamos a continuar.
En lo que queda de curso ya solo os va a dar tiempo a realizar una, ¿no? Y Sí. cuando ya comencéis a la vuelta de vacaciones, continuaréis desarrollando el proyecto. Exactamente, ya a partir de septiembre, octubre, empezaremos a planificar las siguientes fases para ver cómo continúa el diagnóstico. Lo primero es establecer cuál es la situación actual, ¿no? Que sepáis verdaderamente cuáles son los límites que hay actualmente. Exactamente, los informes que te digo son a nivel técnico, con la colaboración del Servicio de Protección Ambiental, que es uno de los que dirige el aula junto a la Facultad de Ciencias de la Educación. Con esa colaboración, que manejan datos técnicos, pues se ha logrado hacer un informe bastante detallado, aunque resumido, para que no entremos tampoco en digamos, minucia. De ese informe con datos técnicos, pues se ha elaborado, digamos, para tenerlo como documento que se maneje en esta sesión. Y con esos mismos puntos que se manejan en este informe de la situación actual, se ha intentado elaborar un informe de la situación anterior, a 1991, con la participación de distintas personas que trabajaban ya en esa época y que siguen trabajando actualmente en la universidad, a los que se ha entrevistado y se les ha sacado una serie de información para que ellos diesen esa información y su percepción de cómo estaba la situación ambiental en 1991. El contraste de los dos informes, la verdad es que llama bastante la atención por lo mucho que se ha avanzado en la universidad en estos 20 años. De los datos que manejáis actualmente, ¿nos podría adelantar alguno? Pues, por ejemplo, uno de los datos más relevantes es la situación del papel reciclado, o la situación del papel y en particular del papel reciclado. No se hacía ningún tipo de campaña ni a favor del papel reciclado ni nada de nada. Había a lo mejor si algunas personas que a nivel individual utilizaban papel reciclado o intentaban por lo menos utilizarlo a doble cara, en 1991 estoy hablando, y actualmente sí que la universidad lleva a cabo una campaña continua. Incluso ahora se ha sacado hace poco un informe de cuál es tu papel, en el que se dan datos relativos al uso del papel en la universidad y cómo nos beneficia el uso del papel reciclado. Entonces el papel reciclado es uno de los puntos más relevantes. Otro de los puntos muy interesantes es el tema de los residuos peligrosos sobre todo, que antiguamente en 1991 no se gestionaban adecuadamente. Estamos hablando de una época en la que la ley de residuos pues estaba prácticamente desarrollándose, empezaba a desarrollarse. Entonces, la universidad, había sí ciertas personas dentro de la Facultad de Ciencias que sí que intentaban, aunque no hubiese una planificación adecuada de la gestión de los residuos, sí intentaban guardarlos en almacenes para que en un futuro pues se gestionaran adecuadamente. Y así sucedió, porque hubo una serie de almacenes que se tuvieron que empezar a desalojar una vez llevando ya a cabo los establecimientos que se reconocían en la ley de residuos. Entonces, digamos que a eso lo llamamos la gente que empezó a tener una conciencia ambiental mayor y saber que los residuos dentro de la universidad pues eran importantes, había que gestionarlos adecuadamente. Estos son sobre todo los datos algunos de los que manejáis, ¿no? Y con los que vais a realizar esta primera sesión, y a partir de ahí ya obtendréis muchos más. Claro que sí. Lo que intentamos, claro, es introducir dentro de este diagnóstico la variable participativa, la percepción de la gente. La percepción de la gente, que muchas veces se pierde en estos documentos fríos con muchos datos, con muchos números, pero que no introduce la variable participativa. Entonces, uno de los puntos importantes de este diagnóstico es el tema de la participación. La participación no solo como herramienta para lograr un fin, sino como herramienta por sí misma para educar ambientalmente. Los propios participantes se darán cuenta que saldrán mucho más concienciados, o por lo menos un poquito, eso es lo que se intentará, de esta sesión. Es una propia herramienta de educación ambiental. Una vez que tengáis más datos, imagino que también intentaréis transmitir ese mensaje a la comunidad educativa de la universidad para que también se continúe concienciando en cuanto a la sostenibilidad de la universidad. Exactamente, uno de los puntos más importantes es la información y comunicación ambiental, ya como te he dicho antes, que podemos establecer. Hay distintas
cauces por donde nosotros hemos establecido la información y comunicación ambiental. Uno de ellos, por supuesto, es las redes sociales a partir de Facebook. Tenemos una página en Facebook donde todas estas conclusiones que sacamos de las distintas actividades que hacemos, pues las vamos volcando. Otro cauce interesante es el boletín el boletín Ecocampus, boletín electrónico de la Aula de Sostenibilidad, que lo sacamos cada mes, un boletín electrónico que, dándote de alta en la página web del Aula de Sostenibilidad, pues lo recibes cada mes en tu correo electrónico. Y es una herramienta bastante interesante porque la verdad es que la gente ha respondido bastante bien y se ha dado de alta suficiente. Y digamos que no queda solo ahí, sino que mi propia labor como técnico es estar continuamente en contacto con la comunidad universitaria, tanto con profesorado, como con PAS, como con alumnado, para estar continuamente dando información acerca de todo lo que se está haciendo desde el aula. Estaremos pendientes de cómo continúan estas sesiones, de cómo se desarrollan, de esos datos que vais ofreciendo y que vais obteniendo también al mismo tiempo del encuentro de todos estos, de los distintos sectores que vais a tener encuentro en estas sesiones, y que este proyecto se desarrolle pues, lo antes posible para que también repercuta positivamente en la sostenibilidad de la universidad. Por supuesto, ese es el trabajo que tenemos por delante, que no es poco, ¿no? Que la universidad poco a poco sea más sostenible y que su gente, digamos, sean capaces de reconocer su responsabilidad en esta sostenibilidad. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado. Gracias a vosotros.